Y bueno, pues muy contentos con el tema de hoy. Antes de presentar al ponente, dos o tres temas. Yo les recuerdo, el Centro de Estudios China-México, CECHIMEX, viene publicando un grupo de temas, incluyendo los cuadernos de trabajo del CECHIMEX. Acaba de salir el último ejemplar de los cuadernos de trabajo con el tema de dinámicas actuales del comercio chino en Tepito y el Centro Histórico de la Ciudad de México, por parte de Adriana Paola Martínez González. Lo pueden acceder y se puede leer en forma gratuita en el portal del CECHIMEX. De igual forma, los invito mucho a revisar las diversas conferencias del ciclo de conferencias del CECHIMEX, ya casi 330 conferencias desde el 2005. Está también la del embajador de China en México, de hace 2 semanas. En fin, los invito a revisar ahí los PowerPoints, los videos, audios, etcétera. El día de hoy, pues muy contentos de contar con la presencia del doctor Luis Alfonso Ramírez Carrillo. Yo les recuerdo, Luis es doctor en ciencias sociales, sociólogo con especialidad en sociología por nuestro querido Colegio de México, y profesor investigador de la UADY, la Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene una larga trayectoria de investigación sobre múltiples temas. Lo que aquí nos interesa sobre todo, nuestra locura, es el tema de China, y bueno, cuenta con varios libros e investigaciones sobre China, incluyendo libros sobre tiempos de México, pasado y presente de una nación latinoamericana, que se publicó en español y en chino por la Universidad de Sun Yat-sen, y El dragón y la ceiba, chinos en el país de los mayas, también publicado en el 2021, ¿no? En fin, tiene una larga trayectoria de publicaciones, y bueno, sobre un tema me parece de gran interés y dinámica. A los interesados en estos temas, no puedo más que invitarlos a participar, a integrarse en la Red Académica de América Latina y el Caribe. El último seminario se llevó a cabo a finales de mayo del 2023, hace un par de semanas, con varias mesas sobre el tema de migración china en América Latina, en diversos países, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo te recuerdo, la dinámica sería de una presentación de alrededor de unos 45 minutos, y después un tiempo de preguntas y respuestas vía el chat, ¿no? Muchas gracias, Luis. Un querido abrazo y saludos. Cómo no, muchísimas gracias. ¿Se me escucha y se me ve bien? Perfectamente, sí. Muy bien. Sí. Pues bueno, buenos días a todos, y ya saben las formalidades de rigor. Agradezco muchísimo la invitación a este ciclo de conferencias en el que auténticamente me puedo considerar como un recién llegado y todavía como un amateur en el estudio sobre China y sobre los chinos, dado que yo trabajé otros temas, fundamentalmente migraciones árabes, migraciones internas, etcétera. Quiero explicarles un poco el origen de esta serie de libros que he estado escribiendo ahora sobre China, ¿no? Esto surgió hace apenas 4 o 5 años, cuando en la Universidad Sun Yat-sen, donde teníamos un seminario, buscando la posibilidad de abrir una colaboración con el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Sun Yat-sen y la Universidad Autónoma de Yucatán, ampliando los convenios que tenemos con un Instituto Confucio muy exitoso aquí en Mérida, que tiene una cobertura en toda la península de Yucatán para la enseñanza del chino, en el cual ya hemos egresado a más de 4.500 hablantes de chino en 15 años. Surgió por parte de uno de los rectores de la Universidad Sun Yat-sen la duda y la pregunta de que antes de entrar a un convenio de investigación conjunto
ellos tenían que tener un libro más amplio sobre México. Me di a la tarea de escribir ese libro sobre México, que la Universidad Sun Yat-sen publicó hace 2 o 3 años, y a raíz de eso me di a la tarea de tener algunos seminarios en la propia universidad sobre las relaciones entre China y México, hablando de las relaciones del pasado, ya saben, la historia de siempre, lo usual, desde la nao de China para acá, y por supuesto, sobre todo, algo que les interesaba mucho, que son las relaciones contemporáneas de México. Curiosamente, más que en términos económicos, yo descubrí que el interés era mucho en términos culturales. Vi algún curso y escribí algunas cosas sobre las relaciones de México con China y me di cuenta de que teníamos una falta de estudios a nivel regional sobre la presencia de China en las distintas regiones de México. Entre ellas, de manera muy, muy acentuada, el caso de la península de Yucatán, ¿no? Me di entonces a preparar unas clases sobre las relaciones esta relación del conjunto del país y desde la perspectiva desde el centro de México de la relación con China, pero cómo nos fue a lo largo de 5 siglos en las relaciones con las distintas regiones de México con China. Es decir, voy descubriendo que la historia de Chiapas, por supuesto, donde sabemos un poco más de la presencia de la colonia china, en el caso de Soconusco y de Tapachula, muy integrada a las colonias chinas de Guatemala, es una que se sabe más o menos bien, pero de manera aún muy general y que está llena de información no explotada y de grandes vacíos de conocimiento. Es mucho más conocido, por supuesto, la relación con la frontera norte, ¿verdad? Fundamentalmente la relación a través de Estados Unidos también. Y curiosamente también me di cuenta de que aunque hay mucha información sobre el centro de la Ciudad de México, aún hace falta mucho por escribir sobre la historia de la relación china y la presencia de las colonias chinas en la propia Ciudad de México. La xenofobia de la revolución, por supuesto, es el gran foco de atención, la historiografía de la relación de China con México, por supuesto, la construcción del ferrocarril es otro de ellos, algo sobre los comerciantes y fundamentalmente la nao de China. Sin embargo, durante 5 siglos, la relación y la presencia de las colonias chinas en todo México, en todo lo que era la Nueva España en esa época, fue realmente muy intensa, muy grande, y me da la impresión, sin haber agotado en lo absoluto, ¿verdad?, una búsqueda de archivos, de hecho solo arañando un poco, que aún tenemos muchísimo que escribir sobre la migración china, particularmente en el siglo XIX, que damos por sentado y por conocido, y también incluso en el siglo XX, y particularmente en el siglo XX, porque el foco de atención del siglo XX estuvo muy centrado en la relación con la frontera norte y la dinámica con Estados Unidos, y por supuesto en la xenofobia y los eventos violentos en torno a la colonia china. Pero digamos que no tenemos tanta información sobre la presencia china en otras partes de la República. Hubo colonias chinas prácticamente en toda la República Mexicana. Yo diría que muy destacadamente 12 estados de México tuvieron presencia de colonias chinas. Conocemos 3 o 4 de ellos. Hay libros y artículos sobre algunos. Y, por ejemplo, en el caso del sureste, que es donde me voy a focar ahora, yo mismo tenía, a pesar de que tenía la información frente a mí, y la tuve durante muchos años al estudiar las migraciones libanesas y coreanas en la península de Yucatán, no la percibí. Es decir, me di cuenta que yo mismo era víctima de un prejuicio histórico de que los chinos no fueron importantes o no fueron una migración muy señalada. En el caso de la península de Yucatán, y paréntesis, quiero aclarar aquí que estoy hablando por toda la península de Yucatán, la península de Yucatán en su conjunto, que sobre todo en términos del siglo XIX y todavía hasta el día de hoy, yo sostendría, es una región uniforme y homogénea, altamente permeable en sus movimientos de población y migratorios, y así lo fue también con la presencia de la colonia china durante el siglo XIX y el siglo XX, y lo sigue siendo en la actualidad. Es muy difícil ubicar estudios de migrantes, y en especial de migrantes chinos, ubicándolos en un solo municipio, en un solo estado. Es un tipo de movimiento migratorio que es muy volátil
y que es muy flexible hacia distintas partes del espacio de México. En el caso de la península de Yucatán, yo me fui dando cuenta de que teníamos distintos tipos de información muy suelta, todavía muy anecdótica, y me di a la tarea de ponerla toda junta. Cuando la puse toda junta, me di cuenta primero de una cosa, ¿no? La migración china se dio desde mediados del siglo XIX, desde 1866, aunque hay presencia de chinos en el caso de Campeche, en Isla del Carmen, apenas pasada la independencia, ¿no? En los años 20 y 30, son casos anecdóticos, pero ya un proceso migratorio amplio es muy ubicable en 1866. Posteriormente tenemos un segundo proceso migratorio durante la época de auge de la plantación enequenera, con un tipo de migrante mucho más conocido, más al estilo de la migración de coolies y de indentured labor en el Caribe, que se dio similar al caso de las plantaciones de café en Guatemala y el caso de las plantaciones de nequén en la península de Yucatán. Y luego una tercera migración a la que le prestamos poca atención, porque fue una migración que se dio de manera muy individual y que se dio como un goteo a lo largo de 30, yo diría prácticamente 40 años. Y por último, una cuarta migración, que es la contemporánea. La idea es, primero, explicarles estas 4 migraciones y luego detenernos al final en dos aspectos. Uno, la agenda pendiente de investigación o los temas más amplios a los que nos lleva esta descripción de los procesos migratorios. Y segundo, qué es lo que está pasando en la actualidad en la península de Yucatán en términos de presencia de capital, empresas y migrantes chinos. La primera parte, los procesos migratorios. La primera migración visible que nosotros tenemos en el caso de Yucatán fue, podría ser la trama o de un guión de una película. Pude ubicar por mucha suerte la existencia de un barco que contrata y embarca a 476 chinos. La lista está disponible, cosa increíble, que en 1866, en enero de los 66, los embarca en el puerto de Amoy, un clipper, un velero clipper tirado en Boston 5 años antes. Encontré la historia del velero, los embarca, le da la vuelta a África, atraviesa el Atlántico, los baja frente a Belice y los distribuye en una serie de plantaciones madereras de compañías inglesas en Honduras Británica, en la frontera con México, con el actual Quintana Roo. 10 meses después encuentro que hay 104 chinos en una colonia maderera que se insurreccionan, matan a machetazos a los capataces ingleses, huyen y atraviesan y se internan en el área maya, controlada por rebeldes mayas que durante la guerra de castas toman el territorio del oriente de la península de Yucatán y se instalan allí. Pasan a través de 3 grupos mayas, los primeros 2 grupos que estaban en permanente, los mayas y caichés, en guerra permanente con las madereras inglesas en la frontera, no los aceptan, los dejan ir, pasan por un segundo grupo de mayas en torno a la laguna de Bacalar, en Chetumal, y finalmente llegan a lo que era la capital religiosa y militar de los mayas rebeldes, que se llamaba Chan Santa Cruz. En Chan Santa Cruz hay un proceso de integración cultural difícil de este grupo de chinos. Finalmente se quedan en Chan Santa Cruz a vivir todos ellos, ¿no? Algunos se murieron, por supuesto, algunos de enfermedades, otros por pleitos y rencillas. Era un territorio muy violento, pero finalmente la mayor parte de ellos, eran todos hombres, se asientan en Chan Santa Cruz y se distribuyen en una serie de poblados mayas, y los encontramos luchando hombro con los mayas entre 1866 y 1904, a ellos y a sus hijos, totalmente integrados y pasando del chino cantonés, que era lo que hablaban, al maya, sin transitar por el español, y luchando junto a los mayas contra las tropas federales durante medio siglo. Había una colonia china, voy descubriendo que había una colonia china en la propia capital maya, Chan Santa Cruz. Muchos de ellos y sus hijos se integran
a la nomenclatura religiosa y militar de los mayas rebeldes y se dedican a distintas labores, entre ellas la elaboración de pólvora para la guerra contra pues las tropas mexicanas, ¿verdad? Y sus descendientes se encuentran actualmente incluso en los tres pueblos, se puede localizar la descendencia, los pueblos de Señor, el pueblo de Ismujil, el propio Chan Santa Cruz, tiene una fuerte descendencia de esta primera colonia china. Es muy curioso que aunque se asentó y se pudo encontrar la traza de esta migración china, se haya diluido y se haya integrado totalmente la población china y la cultura china entre los mayas rebeldes de Quintana Roo. Y también es muy sintomático, 1980 alguien llega y hace un estudio de mitos y de la tradición oral maya, y uno de los grandes narradores de apellido Yama, un anciano ya en los años 80, se puede hablar con sus nietos ahora, ¿verdad? Resulta que es en realidad nieto de uno de los mayas migrantes, de los mayas que se vuelven, de los chinos migrantes, y este señor se vuelve una memoria colectiva, uno de los transmisores de la tradición oral maya, ¿no? Se hacen varios libros con sus narraciones, con sus narrativas, pero nadie se percató de que en realidad era descendiente de chinos y que su propio apellido Yamá, mayanizado, era en realidad Yam, el chino original, el abuelo migrante que había salido de Amoy y que había llegado a morir en tierras mayas, se apellidaba Yam, ¿no? Y curiosamente, en una especie de sincretismo, digamos que difícil de inventar, ¿verdad? Si uno se lo propusiera, este descendiente de chinos directos se vuelve, olvidando su propio origen chino, porque nunca narra y él nunca explica que es chino, lo averiguamos después, una vez ya muerto, bueno, lo sabía, pero nunca le dio importancia. Y hace una transición muy grande, digamos, hacia la recuperación de una memoria exclusivamente maya. No encuentro, pues, en este primer grupo de migrantes, un proceso cultural de integración ni simbólica ni de tradición entre el maya y el chino. Sí hay en términos lingüísticos, cosa que nadie ha estudiado hasta ahora, pero sí lo hubo y sí hay en términos lingüísticos algunas palabras chinas que se incorporaron en el maya que se habla en Quintana Roo. Esta primera migración quedó encapsulada en la guerra de castas y tenemos una segunda migración, esta más ya va en línea con el tipo de migrante y el tipo de migración que se dio en el Caribe, es decir, trabajadores chinos contratados por 3 o 5 años para trabajar en las plantaciones. El caso de Cuba, ¿no? Que como ustedes bien saben, llegó a tener entre 1830 y 1880 unos más de 150,000 migrantes chinos, el 10 o 15% de la población cubana, aparte de su gran presencia africana, es de origen chino, cosa que los propios cubanos no han explorado ni reconocen con suficiente fuerza, esa tremenda migración china que dio origen a la población y a la propia cultura cubana, ¿no? Hay una especie de velo de silencio sobre el migrante chino que se levantó en el caso de los esclavos africanos, ¿verdad? Por un proceso de resarcir deudas históricas, cosa que nunca se ha efectuado por el lado parte de Cuba con la población china, efectivamente. En este mismo proceso, pues, se dio la importación. Voy encontrando que hubo muchísimos intentos de llevar chinos en un segundo proceso migratorio de manera organizada y bajo contrato desde China continental hasta Yucatán. Ubiqué 2 procesos migratorios en los años 1892 que resultaron en la presencia de unos 500 chinos distribuidos en una docena de haciendas enequeneras en el caso de Yucatán. Se integraron con fuerza al duro trabajo de las plantaciones enequeneras. La mayor parte de estos chinos acabó casado con mujeres mayas y hay muchas diferencias en sus formas de trabajo. Por ejemplo,
Los chinos normalmente liberaban sus contratos después de 5 años, no se endeudaban como peones acasillados, aunque al principio lo fueran, no recurrían a las tiendas de raya, o si lo hacían podían liquidar las deudas con mucha facilidad porque no estaban integrados a la sociedad local y no hacían familia antes de terminar su trabajo en las haciendas. En consecuencia, no se endeudaban, la tienda de raya se endeudaba a través del matrimonio, la casa y los hijos, que los chinos no lo tenían, y los chinos se casaban después de liberarse del trabajo en las haciendas, de tal manera que a la descendencia la fue encontrando en una miríada, 20 o 30 pueblos de la zona nequenera, normalmente los pueblos mejor comunicados por ferrocarril. Siguieron curiosamente casi todos ellos vinculados pues, al único trabajo realmente importante que había, que era el trabajo en el Enequem, y los chinos tenían particularidades muy diferenciadas con respecto a los trabajadores mayas. Para empezar, eran trabajadores libres más pronto. Segundo, se trasladaban de las haciendas a los pueblos. Tercero, trabajaban siempre en grupos, nunca trabajaban solos, siempre trabajaban en grupos de 12 o 15 personas, atendiendo una organización muy vertical que conservaron desde la importación de China. Salieron generalmente, los chinos que llegaron salieron de Macao, ¿no? Con enganchadores ubicados en Macao, y muy pronto acabaron estableciéndose en los pueblos y combinando el trabajo en la plantación cañera, el trabajo agrícola, con un trabajo de carácter artesanal. ¿Cuántos fueron? Digamos que pude ubicar solamente 2 de estos viajes, 500 de ellos, con toda claridad en los archivos. Estoy seguro de que hay muchos más, ¿sí? Porque la documentación se refiere a cuando menos 4 o 5 viajes más. Sin embargo, no puedo asegurarlo porque no encontré información al respecto, ¿no? Y tampoco agoté los archivos existentes. Sin embargo, la tercera ola migratoria fue la más interesante porque es la que de alguna forma permea con mayor fuerza en la sociedad contemporánea de la península de Yucatán, como yo creo que es la que permeó con mayor fuerza en el caso de todo México. Y es la migración que se da entre 1904, 1910 y particularmente entre 1910 y 1930, ¿no? El tipo de migración que se da en esta tercera ola migratoria es una migración que, a diferencia de las 2 anteriores, la primera fue un grito de libertad, la segunda fue un proceso de contratación colectivo, ¿no? Una importación de trabajadores. Esta tercera ola migratoria, que es más difícil de ubicar, y es por eso que yo creo que tenemos no la tenemos con la suficiente fuerza contablemente, es la que se da durante un cuarto de siglo, pongamos, ¿no? Con fuerza, que no se detiene sino hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ya ven que México sacó muchísima población china entre el 30 y el 40, pero al mismo tiempo mucha de esta también volvió, es decir, fue muy disparejo el proceso de expulsión e incorporación de población y de migrantes chinos. Y este tercer proceso migratorio se da de una manera mucho más individual y familiar. Yo no pude encontrar, si la primera inmigración fue un escape y la segunda fue una contratación colectiva, la tercera fue una migración que se dio de manera individual y familiar. La diferencia de otros grupos migrantes, pongo el ejemplo de los libaneses, pongo el ejemplo de los judíos, en el caso de México, normalmente grupos migrantes que tuvieron un ascenso social muy pronunciado. El caso de los chinos, sí, no llegó a formar la migración de colonias, no vemos una migración comunitaria. Sospecho que no la hemos buscado con suficiente fuerza, pero no encuentro migraciones comunitarias, es decir, comunidades completas. La mayor parte de los migrantes, como bien saben, provienen de Guangdong, ¿verdad? De Cantón, de distintas partes, pero finalmente casi todos del sur de China y casi todos de Cantón. Pero no encuentro una migración comunitaria señalada, gentes que hayan salido de pueblos completos, de barrios completos y que hayan reconstruido colonias chinas en México. Lo que encuentro son familias extensas que se reconstruyeron en el proceso migratorio y que se fueron trayendo de manera escalonada entre 1904, 1905 y 1930. En el caso de Yucatán, lo que yo encontré, limitándome solo a 9 años de las aduanas de Progreso,
es la entrada de 2.200 chinos aproximadamente, 2.190, una cosa por el estilo. Cerremos a 2.200 chinos, que llegaron como un goteo de manera permanente, año tras año, por barco. Su origen, casi todo remitido a final de cuentas a Cantón, pero las vías por las que llegaron a Yucatán son distintas. Tenemos que dejar de pensar los procesos migratorios como procesos lineales. Muchos de ellos llegaron cuando entran en crisis las economías de plantación del Caribe. Muchos otros llegaron a través de Nueva Orleans, a Progreso. Otros llegaron embarcándose en Tuxpan o en Veracruz, rumbo a la península. Pero ciertamente todos ellos llegaron para quedarse, en el sentido de que uno entrando a la península por Progreso, la península es como una isla. Una vez que uno entra a la península, uno no va a otro lado, mucho menos en el pasado, ¿no? Y encuentro muy poca población de retorno, y el único viaje posible fuera de Yucatán hasta 1950 era por barco. Entonces, el control marítimo de la población es una idea muy clara de los movimientos migratorios. En corto, sostengo que la mayor parte de estos migrantes se quedaron. Sospecho también que hubo muchos más después de 1910-12, que es mi última contabilidad, pero pues tampoco lo puedo probar. Lo que sí es cierto es que en total a más de 3.000 chinos llegan a la península de Yucatán en un periodo de tiempo que puede flexer a lo largo de 50 años, y más de 2.000 de ellos concentrados en un periodo de tiempo muy breve de tan solo 20 años. Sostengo que la mayor parte de ellos migraron a la ciudad de Mérida y se integraron a distintos oficios y actividades en la ciudad de Mérida. Esta tercera migración fue muy visible en un momento dado, y hablando con ancianos y con gente que se acuerda de ellos, buscando en la bibliografía y en la hemerografía local, pues encuentro que tenían mucha presencia. Al Salvador Alvarado, cuando entra a Yucatán y trae la revolución carrancista en 1915, en el 16, permite la creación de la primera asociación chino-yucateca. El Partido Socialista del Sureste, en su proceso de corporativización de los trabajadores, genera ligas de resistencia, organización de trabajadores, y genera una liga de resistencia china, y luego se vuelve liga de resistencia de trabajadores chinos. Es decir, encuentro que van adquiriendo, va surgiendo un actor colectivo que encuentra una representatividad política y que tiene una representatividad política ante el Estado, y que se integra además al partido político predominante, ¿no? Que es el Partido Socialista del Sureste, y que a través de él va adquiriendo una posición de fuerza y una capacidad de negociación con el gobierno. Finalmente se genera aquí en Yucatán una asociación del Kuomintang en los años 20, que sobrevive mientras México reconoce la presidencia de Taiwán hasta 1972, ¿no? Y luego desaparece. El chino se incorpora como un tipo popular, como un tipo, no un personaje pintoresco, sino como un tipo regional. Hay un proceso de yucatanización en términos culturales del chino. El chino yucateco, digamos, es un chino mayanizado totalmente, presentado como un peón maya, pero que habla como un chino el español, que se tiene una alta representatividad del teatro regional. Yucatán tuvo un teatro regional muy acentuado, y encuentro que hay medio centenar de obras donde los chinos son los principales personajes. Normalmente es un teatro dramático o es una comedia, y el chino es un personaje permanente en el panorama de migrantes yucatecos, donde solamente estaba también el coreano, estaba el libanés, y había otros tipos y otras nacionalidades que llegaron durante el auge nequenero, que generó una economía muy rica y una economía y una ciudad también muy rica y muy exitosa en términos urbanos. Pero solo el chino y el libanés quedan como personajes migrantes importantes en la cultura. Buscamos y encontramos que existe un mausoleo chino con cerca de 1.000 personas nacidas en China enterradas en este mausoleo, construido ex profeso por una colonia china. Y sin embargo, cuando muere el primer grupo de migrantes, después de los años 50 y 60, se coincide con la disminución en la intensidad migratoria, la presencia china, que tan fuerte era en la cultura regional y en la sociedad regional, desaparece del imaginario y de la cultura yucateca, al grado de que ahora, hablando incluso con descendientes mismos de chinos,
que de alguna forma no eran muy conscientes de serlo. Cuando yo preguntaba si sabían que había una colonia china en Yucatán, lo negaban. Es decir, de pronto, los últimos 50 años se encargaron de borrar la memoria de la presencia de una colonia china, de una cultura china, de un barrio chino en la propia ciudad de Mérida que desapareció, de un dato muy interesante. De 1900 a 1940, la lengua extranjera más hablada en el estado de Yucatán y de Campeche y de Quintana Roo no era el inglés, era el chino. El chino estaba censado como la lengua más importante hasta el 30 y solo baja en 1940, es decir, en el censo del 10, del 20 y del 30, el chino aparece como la lengua extranjera más hablada. Aquí hay un interesante fenómeno que yo trato de explicar en este libro que escribí, que se llama El dedo de la ceiba, de cómo se dan los procesos de, no solo de creación de memoria social, sino también el proceso contrario, de olvido de la memoria, pese a que tenemos frente a nosotros la presencia china constante. ¿En dónde? En la alimentación, en la comida, en muchas de las palabras existentes, en nuestros amigos, en la gente que está alrededor, ¿no? Y cómo los propios descendientes de chinos van dejando de conceder importancia a este propio antecedente cultural, ¿no? Que llegó a ser muy importante. Y lo interesante aquí es que no estás relacionado con un proceso de racismo o xenofobia, como uno pudiera pensar, porque una integración muy grande. No encuentro diferencia de lo que existió en otras partes de México en ese tercer proceso migratorio, procesos de rechazo muy acentuados como los que vivimos en el norte, quizás porque en gran medida en el caso del sureste y particularmente en el de Yucatán, los chinos no eran una competencia económica en términos laborales, ni tampoco, dado que no tuvieron un gran ascenso social, desde mi punto de vista, por su falta de capacidad para crear endogrupos y identidades colectivas de apoyo, ¿sí? No tuvieron, no se sintió como un peligro, ¿no? El peligro amarillo aquí fue muy, fue muy, fue muy tenue, y si bien hay unos eventos de violencia, están muy relacionados con algunos expedientes policíacos muy particulares, y a diferencia de otras partes no hubo un rechazo, sino una aceptación que dio y como consecuencia una integración bastante armónica y finalmente inclusive un olvido en la cultura regional, ¿no? Un elemento que nos muestra esto, para terminar solo el comentario de la tercera migración, es que en 1942, cuando México entra a la Segunda Guerra Mundial, declara la guerra al eje y se llama a todas las colonias de migrantes en la República para que se inscriban a sus jóvenes el ejército, que fue una inscripción, una conscripción bastante nominal, ¿verdad? La colonia china respondió de manera muy parca y muy tenue en casi toda la República Mexicana, ¿no? Incluyendo la Ciudad de México, excepto en dos lugares, que fueron Tijuana, en tres lugares, Tijuana, Yucatán y Chiapas, que curiosamente, en el caso de Chiapas y de Yucatán, fueron lugares donde el rechazo a las colonias chinas y el conflicto social provocado por su presencia fue mucho menor. En el desfile del 20 de noviembre del 42, en el que México festejó su entrada a la guerra, ¿verdad? Hubo un desfile en todos los estados de la República, un desfile militar. El contingente más numeroso y más aplaudido fue el de los chinos. La colonia china de Yucatán sacó a un contingente de más de un centenar de jóvenes con rifle al hombro a marchar por las calles de la ciudad, ¿no? Y fue ampliamente vitoreado, etcétera. Curioso, aceptación, aculturación, integración y finalmente olvido es lo que estamos observando en ese tercer proceso migratorio, ¿no? Y finalmente tenemos un cuarto proceso migratorio. Entre 1950 y el 2000, como en todo México, ustedes bien saben, la migración y la población de origen chino se desplomó. Aun cuando México pues no rompió relaciones, porque mantuvimos relaciones comerciales con Taiwán, como tenemos hasta ahora, pero sí cerró la embajada de Taiwán
y abrió la de la República Popular China después del encuentro de Luis Echeverría con Mao. Aún pese a ello, no notamos ni un incremento sustantivo de inversión o presencia china. Bueno, no estaban en muchas condiciones para poderse invertir en los 70s, pero tampoco tenemos un proceso migratorio de importancia en México, sino que es algo que fue bastante paulatino hasta llegar al 2000. No es sino hasta el siglo XXI, en la actualidad, que notamos el incremento de la migración china en toda la República Mexicana. Y esta es la cuarta migración de la que se ocupa el libro. Y esta cuarta migración está dada fundamentalmente por una migración de empresarios y de empresas más que de trabajadores. Es una migración que yo voy encontrando de manera muy interesante, que se da ubicada en toda la península de Yucatán, se da ubicada en las actividades de mayor intensidad económica, y que esa es una migración muy diversificada, íntimamente vinculada a la presencia de capital chino, cierto, pero no solo de capital chino, sino de empresarios chinos. Lo interesante aquí, que me parece también algo muy poco estudiado, es que nos fijamos en la pista del dinero, seguimos la pista del dinero, pero no siempre seguimos la pista de los que llevan el dinero, de los empresarios, porque muchos de estos empresarios que yo encontré en la península son pequeños empresarios chinos, sí, pequeños empresarios chinos que llegaron por distintas vías. Algunos llegaron cuando Inglaterra devuelve Hong Kong a China, y vienen haciendo viajes a través de Panamá o directamente a Belice, ¿no? Y luego pasan a México normalmente atraídos por la Riviera Maya, y muchos de ellos llegan a Yucatán y a Campeche. Esta es una vía, y son los pequeños restaurantes, normalmente las pequeñas tiendas de importación y venta y pequeño comercio, que reconstruyen lazos con China. Hay un segundo tipo de empresarios que vienen directamente a adquirir materias primas y a venderlas a China a pequeña escala, y que funcionan como promotores y contactos de redes de pequeñas empresas chinas en China continental, que funcionan hasta llegar al turismo de la Riviera Maya, o al comercio de Mérida y al comercio de Campeche, o bien a la cadena de proveeduría del petróleo que se estaba dando en Pemex, Tabasco Isla del Carmen. Hay un tercer tipo de migrante chino también vinculado a la empresa, que son los empleados de los corporativos chinos. Aquí sí, la pista es mucho más sencilla, pues porque tenemos aquí, menos en Yucatán, 30 grandes empresas, hay otras 20 ubicadas en Quintana Roo y Campeche. Tenemos 20 solicitudes nuevas a partir del nearshoring para instalar industrias grandes, ¿verdad? Al menos en el caso de Yucatán. Yo creo que hay más vinculadas al turismo en el caso de Quintana Roo. Y este tercer tipo de empresario chino también lo considero un migrante, porque algunos tienen 10 o 15 años viviendo aquí con sus familias. Son gente que llegó con maquiladoras, que llega con empresas automotrices, que llega con empresas dedicadas a la construcción de muebles, casi todos ellos ubicados o interesados para generar plataformas exportadoras, que pueden ser, no son necesariamente plataformas exportadoras de gran escala, sino también se encuentro de mediana y pequeña escala, hacia los mercados del sur de Estados Unidos, y también hacia los mercados de menor poder adquisitivo, pero que finalmente existen de América Central, ¿no? Y finalmente hay un cuarto tipo de migrante chino que también ha acabado instalándose aquí, que son los que han estado más vinculados quizás al Instituto Confucio, a la universidad. Pues tenemos 15 años trayendo contingentes de maestros y de estudiantes de China, ¿verdad? Que detrás de ellos también traen a sus familias, y muchos de estos acaban instalándose y quedándose a vivir en algún punto de la península de Yucatán. En resumen, esta cuarta migración china es absolutamente distinta, por supuesto, de las anteriores. Posiblemente no sea muy definitiva, pero en estas épocas las migraciones en el siglo XXI en todas partes del mundo son volátiles. Nadie puede decir que los migrantes de un punto a otro permanezcan allí de manera indefinida, ¿no? Tenemos que comprender las migraciones actuales también siempre de manera relativa y temporal. Al día de hoy, pues, tenemos una migración que yo calculo que en 15 años, del 15 para la fecha, 14 años, debe de haber pasado de, ¿qué será?
40, 50 a 1000 personas, ¿no? Residiendo de manera con visas temporales o con visas definitivas de residencia en la península de Yucatán. Bien, de aquí ya ahora sí para completar y terminar, qué es lo que sigue? Lo que sigue acá yo creo es, y con eso yo también terminé este libro, que es, pues como verán, un recorrido muy largo de temas y de tiempos, era muy difícil en qué finalmente aterriza uno, ¿no? Yo creo que en términos históricos, el llamado de atención es la que tenemos que escribir todavía la verdadera historia de las migraciones chinas a México y fijarnos más en las regiones. Hay muchísimo acervo no trabajado y mucho de ello por razones, por prejuicios, por falta de interés, por pensar que no son importantes en el Archivo General de la Nación, en los archivos estatales, en los archivos del Ejército, que es hay toda una beta por explotar, ¿sí? Y por supuesto en los archivos de Relaciones Exteriores y de Gobernación. Yo encuentro muy poco trabajados estas migraciones, incluso para México en general. Nos hemos fijado sobre todo en los censos, ¿verdad? Pero las otras fuentes las hemos explorado poco. En términos teóricos, creo yo que hay que dar todavía muchas vueltas a lo que es la construcción de los procesos de identidad y la presencia de la cultura china o elementos de la cultura china en la cultura nacional mexicana. Hemos visto lo más, y conocemos pues lo más común, la comida, la ropa, la china poblana, las frutas que llegaron a través del ganado de China, etcétera. Pero aparte del ganado de China, tuvimos una presencia cultural que fue, pues, cuando terminó el ganado de China, se acabó en el 1814, y en 2 siglos, pues tenemos a través de la presencia de la población china y de los migrantes, tenemos raíces culturales y presencia cultural de la mayor importancia. En términos contemporáneos, creo yo que un tema viene siendo también la sinidad. Y yo encontré igual en los grupos de jóvenes descendientes de chinos el proceso de aceptación de sus raíces de pronto y de la construcción o reconstrucción de una identidad china. Sin embargo, aquí hay muchas cuestiones, creo yo, de carácter simbólico y teórico que reflexionar en torno a los procesos de sinidad, porque finalmente la pregunta es, ¿se trata de la recuperación de una identidad nacional real o en nietos o incluso hijos de migrantes de chinos? Lo que estamos observando con la sinidad no es la recuperación, ni siquiera la reconstrucción, sino la invención de una nueva identidad china, provocada por una dinámica externa y conformada también con una intencionalidad y una razón política, lo cual me parece le aumenta interés al proceso de construcción de estas identidades colectivas, ¿verdad? Eh, una, una, Otros 2 o 3 elementos están vinculados con la migración, con el futuro de la migración china, que tiene que ver con el futuro de la migración china en México, pero también con el futuro de la migración china en el sureste. En el caso de Yucatán, pues sabemos, no es un área de particular interés para el capital chino y ni para la inversión directa china, pese a que yo les puedo decir que ahora hay unas 200 empresas chinas funcionando en la península, de las que cierto, solamente 30 son grandes y posiblemente 20 más estén esperando turno o están en proceso de instalación, ¿no? Sin embargo, hay una serie de elementos que siguen siendo interesantes, pensando en que yo creo que va a continuar o va a expandirse la presencia de capital y de empresas chinas en la península, que la primera de ellas, por supuesto, es la cercanía marítima con el mercado del sur de Estados Unidos. A 200 millas marítimas, y la existencia de un puerto de altura y un cabotaje diario, pues es atractivo la plataforma de exportación hacia el sur de Estados Unidos, pero también hacia lo que vemos poco, que es la presencia china en los mercados de América Central, ¿sí? E incluso a Colombia, porque a través de la península, el comercio de cabotaje hacia América Central y hacia Colombia, y no de tan cabotaje a veces de altura, también es muy acentuado. Es decir, es una plataforma que funciona como un gozne para 2 mercados y que resulta interesante. Y por último, lo que yo he podido detectar aquí es la presencia de inversiones de empresas chinas, estas sí, ya no
como las anteriores, vinculadas a empresarios particulares o corporativos privados, sino a las grandes empresas que sabemos están muy vinculadas finalmente al capital estatal chino, son en gran medida empresas del Estado, que son las que tienen presencia en la construcción del Tren Maya, al menos en el tramo 1 del Tren Maya, ¿verdad? Y las que están muy interesadas en echar para adelante los 24 proyectos de energía alternativa, energía eólica y solar, son 24 megaproyectos, 6 están en marcha, detenidos momentáneamente, pero yo creo que es irreversible que acaben desarrollándose en la península de Yucatán. Detrás de estos proyectos, de los actuales, aunque sea a través de empresas españolas, detrás de estas empresas españolas está el capital y la proveeduría china, ¿no? Y va a seguirlo estando. Entonces, la península en su conjunto es un laboratorio muy interesante para observar distintas combinaciones de inversión y de actores chinos contemporáneos operando y trabajando. No hay un solo tipo de empresario, tenemos una presencia digamos, múltiple, ¿verdad? No hay un solo tipo de capital en inversión. Es más interesante seguir la pista de la gente que seguir la pista del capital y seguir la pista de las empresas y los corporativos, ¿verdad? Que seguir la propia pista del capital en términos, digamos, numéricos. Y, y finalmente está el aspecto de la cultura. ¿Qué es lo que va a pasar en lugares como Yucatán, donde tenemos ya 4.500 hablantes de chino, muy socializados también en la cultura china? Entramos entrando al año 17 en nuestro Instituto Confucio, tenemos aulas Confucio en Campeche, en Quintana Roo, ¿verdad? Ha tenido un éxito extraordinario la enseñanza del idioma chino y una aceptación extraordinaria también la presencia de la cultura china en la península. Y yo creo que aunque vemos momentáneamente, provocado por la pandemia y el COVID, una disminución del interés de China en estar en Yucatán y en México en general, ¿verdad? Creo que tenemos, digamos, un futuro de interacción muy grande y muy intenso por delante, ¿no? Yo creo que todas estas tendencias no van a disminuir en lo absoluto, ni con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ni con los problemas económicos que esté teniendo China ahora. Creo yo que estamos estamos en medio de un ciclo largo, con subidas y bajadas, en el que China como actor en conjunto y los chinos como empresarios, como migrantes, como embajadores culturales, van a seguir teniendo muchas cosas que decir y nosotros vamos a tener la obligación de tener que escuchar e investigar muchas cosas en el futuro, en este caso en la región de México en la que yo trabajo, que es la península. Pues hasta aquí dejo yo mi intervención. Espero no haber alargado demasiado. O aburrido, que sería peor. Muchísimas gracias, Luis, muy interesante, y se circunscribe la investigación, los resultados, mucho con la investigación que se está realizando, en fin, en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Chiapas, en la Ciudad de México y ni hablar en América Latina, con resultados sobre la migración, sobre instituciones que generan los diversas migrantes, etcétera. Hay ya un par de preguntas que, si quieres, vemos en un momento. Como moderador, me permito ahí tomar brevemente la palabra y dos temas, Luis, donde me gustaría escuchar tu opinión, ¿no? Uno, bueno, pues un querido saludo a Andrés Aluja Schunemann, que ha hecho una fantástica labor en el Instituto Confucio en la UADY, 15 años ya, se dice fácil, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, porque no muchos institutos Confucio en México y en América Latina le han sabido sacar jugo al vínculo con su contraparte en China, ¿no? Con la Universidad Sun Yat-sen en este caso. No sé si pudieras mencionar algunos aspectos que por ahí pudieran ser de relevancia para otros institutos Confucio en México, en América Latina y para investigadores, ¿no?
cómo, cuándo, intereses que se claro. generaron, posibilidades de efectivo intercambio, etcétera. Un tema. Y después el otro tema es que me gustaría preguntarte, es el famoso caso, ¿no? El famoso Dragon Mart hace ya más de 10 años, ¿no? Donde se dijeron palabras muy fuertes, ¿no? Sí, sí, Sobre el proyecto. Nosotros lo hemos trabajado con mucho detalle, tuvimos acá hace ya mucho tiempo, tenemos ahí las grabaciones en el portal del Sechimex, de la empresa que proponía Dragon Mart, etcétera, donde de izquierda a derecha, partidos, ONGs, etcétera, pues estaban todos en contra de la invasión amarilla, ¿no? Y sí, se dijeron palabras fuertísimas, ¿no? muchísimas, Y sí. esto, y esto pareciera, a ver, fuego amigo, ¿no? Pero pareciera contradecir un poco este planteamiento de que en la península pareciera que no existieran racismos o perjuicios o prejuicios. Si nos ponemos a ver lo que se publicó en la prensa, uno dice, híjoles, Eh, eh, dos preguntas en lo que se van perfilando ya varias por escrito en el chat, que puedo leerte con mucho gusto, ¿no? Entonces, la parte yo te diría institucional, Sun Yat-sen, y ¿existen o no existen claro, prejuicios, ¿no? claro, claro, claro. Totalmente cierto. Primero con lo de la parte institucional. Yo creo que aquí la clave tampoco es todo miel sobre hojuelas en este asunto, por supuesto. Sin embargo, la clave ha sido que muchos de nuestros estudiantes pudieron ubicarse finalmente en empleos en la propia China. Es decir, se generaron lazos individuales, familiares, personales, de gente que se quedó y que mantuvo el contacto con Yucatán. Es decir, se vio una utilidad inmediata al aprendizaje del chino. O sea, no solamente era una curiosidad que lo era y lo es en sí misma para muchos estudiantes. Un segundo elemento importante fue introducir el chino como una opción de un idioma más a nivel preparatoria. Desde la preparatoria, así como puedes estudiar inglés como idioma, como lengua extranjera, también puedes estudiar chino como lengua extranjera o ambos, ¿sí? Y esto, que tiene un valor curricular, también se repitió en el nivel de las licenciaturas. Entonces, si el chino es una materia curricular, optativa, por supuesto, puedes aprender alemán o francés si tú quieres, pero puedes aprender chino también y te vale tanto. Entonces, resulta atractivo o fue un buen imán para atraer a estudiantes esto, ¿no? Y el tercer elemento, creo yo, fue la presencia y el poder compartir mucho con los maestros chinos presentes en el Confucio y el desarrollar muchas actividades vinculadas a la enseñanza de la cultura china. La cultura, la comida, los festivales, los años, claro, el Festival de León, el Dragón, todas estas cosas, generan y son atractivos, pero socializan mucho a la población de origen chino y atraen a la población de origen chino también, ¿sí? Y entonces se va ampliando el círculo en el que mucha gente, o diría yo, algunas personas, empiezan a tener amigos chinos que están aquí por distintas razones. Se va integrando, no una colonia, aunque tenemos dos asociaciones chinas en Yucatán distintas entre sí, pero sí se va generando una presencia colectiva y de alguna forma se normaliza la presencia de la cultura china. Se acepta como otras culturas. Es decir, hay un Instituto Confucio, como sabemos que hay una Alianza Francesa o una Benjamin Franklin, ¿no? O sea, tiene ese nivel, esa categoría, esa naturalización. Y esto es muy importante. Pocas palabras lo que estoy diciendo es, se incide hacia el currículum por un lado y se tiene presencia hacia afuera en la sociedad por el otro, ¿no? Ambas cosas, ¿no? Van dando una carta de naturalización a la cultura china que sigue llamando la atención y sigue siendo atractiva, pero deja de verse como algo digamos, muy exótico, ¿no?
Y aquí también tiene que ver una cosa de la que no hablé, pero es muy importante en todo este proceso, y es que tenemos que prestarle una gran atención a los gobiernos municipales y estatales, porque es a nivel subnacional en el que se está dando el proceso tanto de atracción de empresas, pero también con la atracción de festivales, la invitación de ballets y de grupos de música de manera recurrente, se va dando también un proceso de naturalización de la cultura china en la cultura local. Y en el caso de Yucatán al menos, ¿no? El nivel, los gobiernos locales son los que en realidad han estado fomentando la atracción de empresas y la atracción de grupos y los vínculos culturales con ciudades chinas, el hermanamiento de ciudades, la presencia en culturales, en carnavales, etcétera, hace que lo chino se vuelva un elemento aceptado en términos generales. Creo yo que eso es parte del éxito del Confucio y eso atrae a una gran cantidad de estudiantes, ¿verdad? Y por supuesto, el hecho de podernos ubicar en Campeche y en Quintana Roo, que nos permite también tener acceso o tener reuniones con las universidades de los dos estados. Y lo tercero es, tienes toda la razón. Yo no quisiera dar una falsa idea de que no hay racismo en un estado además tan racista como Yucatán, que no vamos a decir que no, ¿verdad? Bueno, si todo México es racista, digámoslo claramente, y somos bien xenófobos los mexicanos, también digámoslo claramente, ¿verdad? Pero basta preguntarle a nuestros colegas de otros países. Ese nacionalismo mexicano es una marca de fábrica. También somos racistas. En el caso particular de Yucatán, lo que yo encuentro es que no hubo violencia. No hubo una violencia y mucho de lo que vemos en la prensa, que yo también lo encontré, es una reproducción del discurso nacional. Es decir, no hubo un grupo local o un intelectual local, como hubo en otras partes, o una asociación local, que se encargara de mantener la xenofobia, ¿no? De manera sostenida. Hubo un eco permanente en la prensa local. Muy pocos eventos pero hubo muy pocos eventos de carácter violento, 2 robos, generalmente vinculados a robos en el pasado, muy pocos en la actualidad. En el caso del Dragon Mar, lo que yo encuentro es una campaña organizada en términos políticos para evitar la presencia del Dragon Mar en el caso de Yucatán. Y también hubo intereses de carácter económico que nunca se sacaron a relucir, vinculados al manejo de las tierras en el que Dragon Mar se iba a instalar. Había una competencia por esas tierras, por otros grupos que tenían ya una intencionalidad, tan es así que yo creo que en eso acabaron las tierras en las que se iba a instalar, para darle usos turísticos. Es decir, había un conflicto de intereses económicos en el espacio del Dragon Mar que se unió a un conflicto de intereses políticos de las cámaras de comercio locales, que se sintieron muy afectadas por el control que se tenía de los mecanismos de importaciones chinas en gran escala. Por supuesto, la armazón del discurso es totalmente racista, la xenofobia fue rampante, ¿verdad? Las cosas que se dijeron, sí, el peligro amarillo, se habló desde el imperialismo chino hasta el comunismo chino, todo iba a llegar a través de Dragon Mart, iba a haber miles de trabajadores chinos, iban a comer a los niños, porque ustedes saben que los chinos comen niños, y además los secuestran, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo esto, si uno sigue la pista de los sitios web en los que se alojaron los comentarios y sigue la pista de los orígenes, normalmente se derivó de boletines de prensa o de declaraciones de presidentes de cámaras de comercio o de personajes claves de políticos, en el caso de Quintana Roo, y de empresarios, sobre todo de empresarios, que vieron una competencia entre la que no iban a poder sostener. Y para eso hay que entender también que en el caso particular de Quintana Roo, como ningún otro estado de la República, opera con forma corporativa. Los empresarios en Quintana Roo, los taxistas, los hoteleros, los taxistas, los restauranteros, absolutamente todos, hasta los boleros y los que limpian coches en Quintana Roo, no existen como trabajadores ni como empresarios individuales, son corporativos
que en competencia con otros corporativos vinculados a grupos políticos. En gran medida porque el acceso a la tierra estuvo regulado por el Estado y de esa manera se fue generando una serie de actores intermediarios y la fórmula del político empresario se dio de manera perfecta en Quintana Roo. Entonces, cuando tú entras a cualquier punto en Quintana Roo, ¿no? Desde poner un taxi hasta volverte bolero en un parque, hasta poner un hotel o poner un Walmart, un Dragon Mart, al que te enfrentas no es a un empresario en particular, o un grupo de terratenientes, o un grupo, o unos hoteleros, sino te enfrentas a corporativos con intereses dentro del Estado, vinculados a la prensa, vinculados al narcotráfico, vinculados al tráfico de personas. Todo en Quintana Roo es una suma de corporativos y de redes vinculadas entre sí. Así nació ese Estado y así sigue funcionando, ¿no? Lo vemos con claridad. Cuando no salió el candidato por el lado del PRI que iba a ganar, pues masivamente el Estado votó por el PAN y llegó la gobernadora anterior, ¿verdad? Joaquín. Y cuando a Joaquín le convino, masivamente el Estado vota por Morena. Y queda la gobernadora actual. Entonces, ¿por qué? Porque se mueve en términos corporativos todo, incluyendo el voto. Y eso fue lo que pasó con el Dragon Mart, ¿no? En pocas palabras, era un proceso, no había una libre competencia para instalarse allí, sino eran ya cartas marcadas desde el principio, ¿no? Y siguen siéndolo, y quizás sí acaben instalándose en nuevos corporativos, pero van a tener que entrar al juego de las alianzas con los intereses creados y de las asociaciones con políticos y con empresarios quintanarroenses, y nacionales, que son nacionales finalmente, ¿no? Muchas gracias, muy, muy valioso, muy enriquecedor. Hay un grupo de comentarios, además de felicitaciones, varios preguntan cómo se pueden adquirir algunas de tus publicaciones. Tú amablemente me enviaste algunas de tus publicaciones, si te parece, por ahí en el portal del Sechimex, al lado de tu presentación, o ponemos algún vínculo o subimos las publicaciones que tú me enviaste como tú ¿Y gustes. las puedes subir, por favor? Sí, que ¿No? sea de mayor Digo, utilidad para todos. ¿Para qué en se aras de parece? difusión, nada más, ¿no? Lo decía el viejo maestro Arturo Barban cuando le pedí uno de sus libros. Mira, la mejor manera de comprar el libro es fotocopiarlo. Así es que no lo compras, sino Autopiratearse. te lo, te lo, Muy bien, me exacto. parece. Pero no sé si tengas, Luis, acceso al chat del Zoom, si no, te leo varias de las preguntas. Te las lees, por favor. Sí, mira, hay una pregunta de Andrés Ruiz Furlong, si podrías comentar el contraste entre migraciones, incluso colonias, Asia y en el norte de México vis a vis las de Yucatán. Sí, yo creo que definitivamente son muy diferentes. Es muy interesante. Primero, la permeabilidad de la frontera norte no tiene nada que ver con la de la frontera sur. Y en la frontera norte, las colonias chinas de Estados Unidos alimentaron, y yo creo que aún alimentan a las colonias chinas de México. Es por eso que, creo yo, la migración de la frontera norte a la China en particular es incomprensible sin una correcta comprensión, al menos, de las migraciones en la frontera sur. Aunque los cambios en la legislación norteamericana a lo largo del fines del 19 y del 20 que todos conocemos, afectaron la migración en todo México y finalmente en toda América del Sur, ¿verdad? Porque fueron empujando para atrás a los chinos. El caso de la frontera norte fue distinto porque no rompió los vínculos existentes entre, digamos, el caso de la colonia china de Tijuana con la de Estados Unidos es muy sintomático, en tanto la alimentación económica, la alimentación de relaciones sociales y de redes es antiquísima, tiene allí más de 100 años, y en cambio, en el caso de Yucatán, como en el caso de Chiapas, como en el caso, creo yo, de Veracruz, aunque hay muy poca información sobre Veracruz, que me parece extraordinario, porque Veracruz es un lugar de migrantes por antonomasia, ¿no? El puerto de Veracruz es la puerta de entrada brutal. Y en Tampico hay un poco más de conocimiento, pero de Veracruz encontré muy poco, seguramente es mi ignorancia. Pero eh, allí los aislamientos fueron mayores y entonces las colonias se volvieron más
¿Qué es lo que yo encuentro? Que se acabaron integrando con más fuerza. No crearon colonia entre sí, como sí hicieron los libaneses, por ejemplo, e incluso un poco los coreanos. No, los chinos se integraron a la sociedad local, se integraron con más fuerza a la sociedad local. Quizás no pasó tanto en el caso del Soconusco y de Tapachula, en la colonia china, que existió como colonia, porque allí tuvieron éxito y hubo empresarios chinos muy ricos y muy exitosos. Eran empresarios y eran patrones los chinos, a diferencia del caso de Tabasco, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, que eran todos trabajadores, ¿no? Hay una diferencia y hubo más fuerza de la colonia china. Aquí no, yo creo que gran parte del proceso de asimilación se dio en que no hubo un éxito económico sensible en muchas personas, ¿no? Y un elemento que no hemos visto aquí es la religiosidad. En el caso del sur, al menos en el caso de Yucatán, pero creo que también en el caso de Chiapas, los chinos se volcaron mucho y se convirtieron con mucha facilidad a la religión católica. Tan es así que muchos de ellos, muchos de sus descendientes son curas o fueron curas. Yucatán ha dado a México un obispo, un arzobispo, dos obispos, Cantón Marín, que murió en Tapachula, era de origen yucateco, hijo de chinos, el padre Wong, que estuvo junto al Papa Francisco hasta el año pasado, a cargo de todos los seminarios del mundo, era nieto de chinos también. Ambos fueron decanos del seminario de Yucatán por 10 años, ahora está en Jalapa como arzobispo. Entonces, la presencia de los chinos en la Iglesia Católica es algo que nadie observa, digamos, o que nadie estudia, pero que hasta el día de hoy es muy sensible, es muy sensible. Lo que no pasó, por ejemplo, con libaneses, que se integraron, pero más bien por el lado de la Iglesia maronita, ¿verdad? Que no ha pasado mucho con otras minorías étnicas, pero que sí ha pasado con los chinos y sí ha pasado en todo México. Es algo que es un hilo que nadie jala, el de la iglesia. Y la conversión fue muy clara, ¿no? En el caso de Yucatán, se agruparon en torno a San Cristóbal, que era una iglesia. San Cristóbal es el patrono de los viajeros, ¿verdad? Y la colonia se instaló en torno a esta iglesia. Y las colonias chinas en torno a iglesias son también un fenómeno, es un fenómeno mexicano. Yo lo observo en el sur. Creo yo que considerando que finalmente en México, pues sí, somos muy variados, pero seguimos siendo mexicanos, católicos y guadalupanos, esto debe haber sucedido también en el norte, ¿no? Es de nuevo, hay un proceso muy curioso de invisibilización del migrante chino y de la descendencia, ¿no? Eh, Como que no queremos verlos, o no le damos, o los vemos, pero no los consideramos importantes, ¿no? Y eso es, claro, algo muy metido en nuestra cultura racista y xenófoba, ¿no? Son grupos inferiores en muchos sentidos, como no vemos a otros, como no quisimos ver a los afrodescendientes, por ejemplo, ¿no? Y creo que va a llegar el momento, como ha llegado con el caso de los afrodescendientes, de visibilizar mucho más su presencia. Yo y al respecto, Luis, y a los que nos escuchan de nuevo, perdonen por el comercial, pero los invito mucho a revisar estos cuadernos de trabajo, el Sechimex. Acá hay trabajos de Mónica Cinco, Sí, cómo no. Cristiandad China en la Ciudad de México, ¿no? Y después de otros, Jessica da Costa Danta, sobre la inclusión de estudiantes chinos en el sistema educativo mexicano, de nuevo, muy chilango, pero muy concentrado en la Ciudad de Sí, México, pero avances para permitir un diálogo, ¿no? Sobre temas de religiosidad, nuevas iglesias que se están creando en las comunidades chinas, etcétera. Una pregunta adicional que nos hace Huguet López, Luis, pregunta sobre si supieras de la presencia china en Oaxaca, ¿no? Y después incluye también sobre si existen ciertas similitudes o acercamientos entre el maya y el chino, ¿no? No sé si supieras algo al respecto de trabajos de y algún... cómo no, cómo de- no. Eh, lo primero, estoy seguro que hay mucha presencia china en Oaxaca, pero no, estoy seguro que es cosa de buscar. ¿Y por qué lo digo? Porque
pues consideremos que el comercio de Oaxaca, y el comercio era una actividad muy sentida, fue muy importante, fue muy importante. Era un centro de redistribución hacia ciertas regiones de muchos productos que bajaban por el Pacífico, ¿no? La costa pacífica. Y el vínculo que tiene, lo que sí sé es que los comerciantes de Tapachula y del Soconusco, que generalmente vinculados al cacao, creo yo que también después al café, eh, estuvieron vinculados o tenían casas de distribución en Oaxaca. Eso sí lo topé, lo encontré. O sea que es muy probable que tuviéramos presencia de chinos comerciantes en la propia ciudad de Oaxaca para redistribuir. Sería muy difícil que las grandes casas comerciales chinas que estaban en Tapachula y el Soconusco no hubieran tratado de alcanzar el comercio y el mercado de la ciudad de Oaxaca, ¿no? Y la segunda pregunta era... Sobre el tema de la lengua, semejanzas Ah, entre el sí, cómo no, maya cómo y no. el Yo chino, puedo contarles etcétera. aquí una anécdota. El año pasado, una de las alumnos que tuve en la Universidad Sun Yat-sen vinieron en el programa de intercambio de la UADY, estuvieron aquí un año, y fuimos a comunidades mayas sin mayor, preparación, ¿no? Nada más que escucharan en el mercado. Algún mercado aquí en Yucatán sigues escuchando maya, a veces mayoritariamente o más que el español todavía. Y ellos empezaron a repetir palabras como el nombre del pescado, el nombre de las tierras, el nombre del cielo, y encontraban no solo similitudes fonéticas, sino también significados, es decir, significaban lo mismo. Eh, no creo que haya ningún tipo de relación lingüística entre el maya y el chino, pero eso es una tentación, ¿no? Una tentación que a todo mundo le cae, sobre todo a los chinos y los maestros chinos que llegan aquí. Cuando 2 o 3 de ellos cada vez que procuro ir, cuando llegan, llevarlos al mercado de la ciudad, que es el mercado más grande, y ahora sí que entrar al México profundo, ¿no? En algunas horas para que capten lo que es la realidad. Eh, y ellos se sorprenden de la relación fonética. Una cosa que sí es cierta es que gran parte del mimetismo que adquirió las familias chinas aquí en Yucatán, como desde los Yamá que dije al principio, en el caso de Quintana Roo, ante la guerra de castas, que uno de los principales portadores de la memoria colectiva, maya, resultó un chino y no un maya, ¿verdad? Que era Yamá, pero en realidad era Yam, es la similitud fonética. Los apellidos mayas suelen ser de una sola sílaba, la mayor parte de ellos, ¿no? Chin, Mai, Yam, igual que los chinos. Y la sonoridad de una sola sílaba, la glotalización, también es muy parecida. Entonces, eso, eh, eso la, la, la similitud fonética y la similitud de significados, que yo creo que es accidental, hace pensar que hubo una relación chinos-mayas. Eso se buscó desde mucho antes. Cuando encontraron los atlantes en Chichén Viejo, en el siglo XIX, fines del XIX, ¿no? Cuando Le Plongeon y los primeros arqueólogos empezaron a desenterrar las figuras de los atlantes, a unos de ellos les llamaron y aún les siguen llamando los chinos. Porque las figuras de atlantes que también vemos en Tula, pero en pequeño, en tamaño reducido, parecen en efecto, tienen aplanada aquí la cabeza, parece que es un pebetero, pero que parece un sombrero chino. Ya ves, no los sombreros chinos que eran como casitas, sino hay un sombrero chino que es como un sombrero de paja, un típico sombrero chino también. Entonces, estos atlantes parecían figuras chinas al grado de que llegaron a decir que eran la prueba de que había presencia de la cultura china aquí. Pero aún más, y por encima de todo, toma las figuras de Kukulcán que están en los costados del castillo de Chichén Itzá y en cualquier parte del clásico maya, de la región Puc, que está representado de 1000 formas distintas. La serpiente emplumada, pues, ¿no? La serpiente emplumada es un dragón y los grabados chinos, de hecho, en alguno de los libros lo pongo juntos, o de las presentaciones, no recuerdo, es donde tú puedes poner el dragón chino, muchas representaciones del dragón chino sobre Kukulcán, y cazan idéntico.
ojo, bueno, obvio, los dos son serpientes, ¿no? Representadas. Yo igual creo que es accidental, no me atrevería ni mucho menos a decir, pero es una anécdota, digamos, que todo mundo, o que muchos perciben, y que inmediatamente genera la tentación de decir, bueno, es que hubo una relación de los chinos con los mayas en un pasado remoto, ¿no? O los chinos estuvieron en América en un pasado remoto, que bueno, esa hipótesis de 1412, ¿no? Sigue girando por todos lados. Y bueno, en términos románticos, resulta atractivo discutirlo, pero yo creo que no hay una vinculación ni lingüística ni, ni cultural visible, ¿no? Al Muy menos no con la bien. lengua. Pues muy interesante, digo, permite explotar el imaginario cultural Sí. entre ambas culturas. Una pregunta también del doctor Sergio Martínez Rivera, colega acá del Sechimex, sobre el tema de las asociaciones chinas en la península. Sergio ha venido trabajando sobre el tema No, a nivel nacional, pero también en el centro, y después territorialmente, entonces pareciera que en la península no existen algo así como colonias o barrios chinos, ¿no? Dos preguntas: asociaciones, sí. barrios y colonias, a diferencia de otras regiones en México, ¿no? Así es, no existen colonias ni barrios. Lo más cercano que encontré fue un Chinatown entre 1904 y 1910, 1915 quizás, y luego desapareció, que eran dos calles donde vendían productos chinos, donde se fumaba opio, más o menos ¿En libre. dónde? Nadie En le Mérida. molestaba eso. Aquí en Mérida, en la parte de atrás. Y luego de esto hasta la memoria desapareció. Tú le preguntas a cualquiera y dice, jamás hubo un Chinatown en Mérida. Pero sí hubo, y encuentras Y ahora las asociaciones. Hubo 3 asociaciones chinas en Yucatán. La Asociación China Yucateca, fundada en 1916 por Alvarado, que tiene un fin cultural. La más interesante de todas, que fue la Liga de Trabajadores Chinos, organizada por el Partido Socialista del Sureste, junto con otras 100 ligas distintas, ¿no? Con el partido corporativizó, que existió hasta que se generó la CTM en los años 30 por Lázaro Cárdenas, ¿sí? Que absorbió a todos los corporativos de trabajadores, incluyendo los corporativos de trabajadores migrantes, ¿no? Que existió aquí en Yucatán durante 20 y tantos años, y la representación del Kuomintang, que ni obviamente aquí pues no era ni embajada ni consulado, era una simple representación, que era una casa que tuvo actividades hasta 1972. Y del 72 para acá, ¿qué es lo que encontramos? Que la cuarta ola migratoria, que es la de estos empresarios, ha generado 2 asociaciones. La Asociación de Industriales Chinos en la península de Yucatán, que agrupa a 30 empresas grandes, muy formales, casi todas industrias que exportan. Es una asociación de carácter empresarial, digamos, no es una asociación que tenga una finalidad ni cultural ni de promoción de vínculos. Y la Asociación China de Yucatán, que está al frente, Baiji, que es un empresario local ahora sí que es un entrepreneur clásico, que opera a nivel muy horizontal con empresas chinas y que sirve como una asociación para atraer pequeños empresarios chinos a invertir en la península y también para dar clases de chino y no diría yo que llega a agrupar a la colonia, pero por ella circulan muchos chinos, ¿no? Esta asociación funciona también como un consulado sin cartera. Hace poco asesinaron a una chica china en Cancún el año pasado, raptaron y asesinaron, y él se dio a la tarea de darle seguimiento atraparon al culpable y al juicio, y también a la tarea de ubicar a su parentela en Cantón, ¿no? O sea que digamos que funciona como una red social que une al consulado y a la embajada china en otras partes con la colonia, ¿no? Son esas 2 asociaciones existentes hasta ahora, las que sí existen, las que sí están aquí. Pero sí, él tiene razón, he leído sus trabajos, son muy interesantes, ¿sí? Son muy interesantes.
Y lo que es increíble es la falta de vínculo entre tantas asociaciones chinas que existen en México. O sea, muy pocas se relacionan unas con otras. De hecho, parece ser que a propósito no se quieren unir, ¿no? Se evitan colaborar. Se conocen, pero mantienen como que competencias, espacios de competencia diferenciados. Pero se están multiplicando y cada una de ellas nos da una faceta distinta de la migración china y de la presencia china. Unas son culturales, otras son políticas, otras son económicas, ¿no? Mm. Mira, no queremos abusar de tu tiempo, Luis. Hay varios que preguntan sobre cómo acceder a tu obra, a tus publicaciones. Varios, pues es en fin, son documentos que se venden comercialmente y de nuevo nos ponemos de acuerdo y vemos cuáles de los Sí, por favor. documentos enviados subimos al portal con Sí, tu permiso, ¿no? claro Y que yo sí. diría dos últimas preguntas, Luis. Una por parte de Alejandra Ballesteros, que hace referencia, en fin, a la cultura china, la organización en los campos de Nequén, temas de ahorro, de organización del trabajo, si nos pudieras indicar algo al respecto. Y una segunda pregunta de Marisol Villela Valderrama, sobre si pudieras o si sabes algo sobre, ella está en Nueva Orleans, ¿no? Y pregunta si podrías expandir o comentar algo sobre la migración china desde Nueva Orleans hacia Progreso, ¿no? Y cómo no, lo primero es de la organización del trabajo, resultó muy interesante. Yo me pregunté cuando vi, tú bajas a 500 chinos en Progreso, hay 12 hacendados que pagaron y necesita muchísima gente en sus enormes campos de níquel. Tiene mucho dinero, pagaron 2 barcos, los trajeron desde China hasta acá, perfecto. Ok, los bajas en tu hacienda y ¿cómo organizas, cómo les explicas que tienen que trabajar? ¿Cómo los organizas? Cómo los, sí, los llevas y les muestras? ¿Quién les da las órdenes? Y voy descubriendo, los chinos se organizaron en cuadrillas de 12 personas controladas por un solo personaje, que cuando se liberaron después de 5 años, siguieron trabajando en la hacienda, pero bajo condiciones de trabajadores libres, y era el contratista el que hasta el final siguió organizando el trabajo, aún estando libres. Y entonces el trabajo en las haciendas enequeneras fue de los trabajos más duros, a diferencia de los migrantes libaneses, por ejemplo, que nunca participaron en el trabajo enequenero directo, no llegaron a eso. Los chinos llegaron a eso. Y el trabajo se organizaba por cuadrillas que trabajaban todo el día de manera muy, muy difícil. Y mientras estuvieron incluso el dinero se lo entregaban al contratista, a la persona que los coordinaba, que siguió teniendo mucha injerencia en todos ellos en términos sociales después. ¿Cómo se elegía a la persona adecuada? Yo creo que tenía que ver con el idioma. La persona que podía tener más facilidad para poderse comunicar o mayor carácter para mandar era con el que se trataba. Nunca se trataba directamente con el empleado. A diferencia de los mayas, donde el trabajo era uno a uno. El mayacol, el capataz de la hacienda, trataba con ellos uno por uno. No había ningún problema y era en maya. En el caso de los chinos, no. Y los chinos no aprendieron español. Los chinos aprendían maya primero y antes que el español para trabajar en la hacienda nequenera, en el que todo el ambiente era maya, tanto la cultura como la lengua, ¿no? Y en el segundo caso de Nueva Orleans, eh, para mí sería maravilloso poder encontrar información, porque Nueva Orleans no solamente redistribuyó chinos, cuando vinieron las leyes que empezaron a prohibir la entrada de chinos digamos, a limitar la entrada de chinos, ya existía el ferrocarril que iba del Pacífico y que unía al Pacífico con el Atlántico en Estados Unidos, permitió desembarcar una gran cantidad de chinos en San Francisco, llevarlos por tren hasta Nueva Orleans para redistribuirlos hacia el Caribe, ¿sí? Muchos chinos siguieron llegando a Cuba y a Progreso a través de Nueva Orleans. Y estoy seguro que las aduanas marítimas de Nueva Orleans deben tener un verdadero tesoro de información sobre el embarque de chinos a, a Progreso y al Caribe y también a Guatemala. Eso también es muy importante, ¿no? Tenemos la idea de que llegaron directamente,
pero muchos llegaron bajando en San Francisco, atravesando en tren Estados Unidos, incluso eran vagones protegidos, es decir, era un compromiso de quienes los traían asegurarse de que no se quedaban en suelo norteamericano. Había un corredor de movilización de fuerza de trabajo china que iba de San Francisco a Nueva Orleans y luego se redistribuía para América del Sur, primero al Caribe, ¿no? Que donde iban muchos Honduras británicas, donde todavía siguieron llegando muchos, Progreso, ¿no? Y este puerto importante de Guatemala que está sobre el Atlántico, y finalmente, claro, hacia Colombia también. Entonces, esos movimientos, damos por sentado que todo fue como que muy cuadrado, ¿no? Se emitió la ley y se terminó la movilización, pero no, durante muchos años siguió existiendo, no eran migrantes, eran pasajeros de paso, y las compañías los seguían contratando, se seguían embarcando en puertos chinos, bajando en San Francisco, avanzando por tren y reembarcando en Nueva Orleans. Yo he encontrado datos, claro, pero un trabajo específico que nos cuente esta historia, no, que me parecería fascinante porque demuestra cómo, bueno, cuando en Estados Unidos ya no podemos seguir haciendo negocio tratando gente con la trata de personas, ¿verdad? Que es lo que era, pues vamos a mandarlos al Caribe y América Latina, donde todavía hay mucha demanda, ¿no? Entonces, y el vínculo de Nueva Orleans con Progreso es muy intenso, pero el de Nueva Orleans con Cuba, el de Nueva Orleans con Cuba es increíble, y es algo que tampoco se ha trabajado mucho, ¿no? Bueno, Luis, muchísimas gracias. Un tema muy apasionante donde para variar pues quedan muchos puntos suspensivos y muchos temas a profundizar. Y de nuevo, en un aspecto, el tema de la migración en China, en México, en América Latina, que tiene, me parece que un boom en términos de investigación, de tesis, etcétera, así lo estamos atestiguando en la red ALC China. Así es que, bueno, será muy importante ahí estar en contacto y encantado de recibir ahí, en fin, los resultados de tu investigación. Si podemos apoyar, participar con muchísimo gusto, ¿no? Me encantaría. Esperemos que este contacto se mantenga. Muy bien. Pues un Gracias gran por todos los abrazo. compañeros que Estamos en probablemente han estado aquí. contacto por correo ¿Sí? y muchas gracias por tu tiempo. Estoy a disposición de todos y por favor, distribuye en la medida de lo que puedas todos los textos, que para eso son. Qué amable, eres muy ¿Eh? gentil. Muchas gracias. Hasta Y un luego. Gracias querido a todos. saludo a Andrés y a todos los amigos de la UADI. Buen día, hasta luego. Sí, hasta luego. Chao. Gracias.